Vamos a continuar hablando acerca del cuento. En esta ocasión veremos los subgéneros de los cuentos. Los cuentos suelen dividirse en varios subgéneros dependiendo de los temas y los tipos de personajes que aparezcan en ellos. Existen muchísimos subgéneros, pero entre los principales se encuentran los siguientes: el policíaco, el terror, la ciencia ficción, la aventura y la fantasía. Vamos a ver cada una de estos subgéneros para saber cuáles son sus características y cómo distinguirlos. Comencemos por el policíaco. En las historias policíacas debe existir un crimen y alguien que haga lo posible por resolverlo. Generalmente existen pistas falsas que dan la idea de que el culpable está a punto de ser atrapado, pero va a tener que pasar durante varias ocasiones esto hasta dar con el verdadero culpable. Los personajes más comunes del género policíaco son criminales, sospechosos, víctimas, testigos y detectives o alguien que no es detective pero que por alguna razón investiga el crimen. Es muy importante saber que estos crímenes pueden ir desde un asesinato, un robo de dinero o de joyas, hasta robo de información, asesinato o asalto en una casa, etc. Y en cuanto a los detectives, es muy importante recordar que no necesariamente deben ser detectives que trabajan con la policía. Incluso puede ser un niño o un adolescente intentando investigar por algún motivo un crimen. Ahora vamos con el terror, que es uno de los más conocidos. Las historias de terror producen sensación de miedo, ya que en ellas aparecen seres espeluznantes o fenómenos misteriosos e inexplicables que producen precisamente terror. Por eso los personajes más comunes son fantasmas, objetos o muñecos diabólicos, psicópatas, momias, vampiros o algún otro tipo de monstruo que provoque terror entre los personajes. Ahora, la ciencia ficción. Este tipo de historias tratan de situaciones que podrían ser posibles en el futuro gracias a la ciencia y a la tecnología. Entonces, la clave en estas historias es precisamente eso, la ciencia y la tecnología. Si las cosas que suceden en la historia no se explican por ciencia y tecnología, entonces probablemente se trate de otro subgénero. Como hay ciencia y tecnología, los personajes suelen ser robots, extraterrestres, entre otros. Y suele tratarse de historias donde se habla de viajes en el tiempo, viajes espaciales o experimentos genéticos. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto una de esas películas acerca de dinosaurios? En varias de ellas, la explicación de que los dinosaurios vuelven en la época actual es que los científicos hacen experimentos supuestamente extrayendo el ADN de los dinosaurios de fósiles. Bueno, pues en esas películas se aborda entonces ciencia y tecnología. Sin la ciencia y la tecnología no podría existir la historia, por tanto, hablamos ahí de ciencia ficción. Ahora la aventura. En las historias de aventura se habla de viajes y experiencias en lugares increíbles. Y los personajes suelen ser piratas, exploradores o viajeros. Pueden ser personas o personajes que se dediquen a viajar y a explorar, o simplemente que durante un viaje les sucede alguna experiencia increíble. Por ejemplo, en la película de Up podemos ver que el anciano y el niño se ven envueltos en este viaje a tierras desconocidas y ahí por momentos su vida corre peligro, sobre todo cuando se enfrentan al malvado que tenía
a los perros entrenados para cazar a Kevin. ¿Recuerdas esa historia? ¿O qué me dices de las películas acerca de piratas? Entonces, todas las historias que incluyan un viaje y una experiencia en lugares increíbles y donde a lo mejor algo pone en riesgo la vida de los personajes, seguramente será aventura. En las historias de fantasía debe haber situaciones, mundos y personajes que no son ni serán reales, pero no vayas a confundirlo con la ciencia ficción. La clave de la fantasía es la magia y la clave de la ciencia ficción era la ciencia y la tecnología. Ambos suelen ser historias o suelen abordar historias muy reales o ficticias, pero recuerda que si hay magia, seguramente será fantasía. Por ejemplo, piensa en la historia de Harry Potter, El Señor de los Anillos o Percy Jackson. Quizás has leído los libros o has visto las películas. En estas historias, todo lo que sucede tiene que ver con magia u objetos mágicos o encantados, así que eso es la fantasía. Algo muy importante que debes saber acerca de esto es que todos los subgéneros pueden mezclarse entre sí, es decir, puedes tener una historia de fantasía con aventura y terror, o puedes tener una historia de ciencia ficción con aventura, o policíaco y ciencia ficción. Se pueden mezclar entre ellos o con otros que no mencionamos, como el romance, la acción, el suspenso, la comedia, entre muchos más. Por ejemplo, una historia de aventura puede tener misterio y romance, o un cuento de fantasía puede tener aventura, romance y acción. ¿Queda claro? Si tienes dudas, déjame un comentario e intentaré responderte.